Hola, buenas tardes a todos. Bueno, me presento, mi nombre es Guillermo de la Casa, director comercial de Renta 4 Chile, y en el día de hoy nos está acompañando Eduardo Escario. Él es el director internacional de desarrollo de negocio de Banek, al que me gustaría darle las gracias por esta presentación que vamos a hacer hoy día. Desde siempre, pues como ya saben, Renta 4 tiene un compromiso con la educación, con la formación de sus clientes, y creo que no podíamos apoyarnos en mejor socio que Banek. Banek es una gestora internacional con más de 13 años de experiencia en Chile y uno de los mayores operadores en Estados Unidos. Y bueno, pues de nuevo agradecer a todos los asistentes que estén aquí con nosotros, agradecer a Banek, y vamos a dar comienzo a la presentación y posteriormente, una vez acabada, pues haremos una ronda de preguntas para que cualquier duda que os haya surgido durante la ponencia podamos aclararla. Eduardo. Muchas gracias, Guillermo. Muchas gracias por la introducción. Gracias por la invitación. Un gusto estar con vosotros. Como comentabas, me llamo Eduardo Escario. Soy director internacional de ETFs de Banek. Llevo más de 13 años en Banek. Hoy en día vamos a hablar del MOAT. MOAT es una estrategia de Estados Unidos que intenta batir al S&P 500. O sea, el MOAT está compuesto por las empresas más grandes de Estados Unidos. MOAT es un acrónimo que sacó hace muchos años el famoso inversor Warren Buffett. MOAT significa ese foso que está alrededor de los castillos medievales que existían para protegerse, ¿no? Para ser más defensivo cuando venían los invasores, ¿no? Voy a hablar muy brevemente primero al principio para poneros un poco en perspectiva de quién es Banek, y luego ya pasamos a la metodología del ETF, la cual es muy curiosa y muy llamativa. Banek es una gestora americana que se fundó en 1955. Hay dos fechas que marcan mucho el origen y la visión de la empresa, que es en 1968, cuando creamos el primer fondo de inversión de acciones mineras de oro, fondo que todavía a día de hoy gestionamos, y en 1993, cuando creamos el primer fondo de inversión en Estados Unidos sobre mercados emergentes, ¿no? Si miramos atrás, pues hace 40, 50 años que una gestora americana tuviera ese punto de vista, ¿no? De invertir en commodities a través de oro, invertir en mercados internacionales, pues obviamente era bastante pionero, ¿no? El fundador John Banek, ¿no? Uno de los aspectos muy importantes también es que en el 2006 es cuando empezamos el negocio de los ETFs, ¿no? Negocio que a día de hoy obviamente es la parte más grande dentro de la empresa, y somos, como comentabas, uno de los proveedores de ETFs más grandes en Estados Unidos y a nivel global, ¿no? Un aspecto muy importante también a tener en cuenta es que Banek es una empresa privada independiente. Por lo tanto, nos da una perspectiva de estar aquí a largo plazo. Como comentaba, llevamos 13 años en Chile. Nuestra filosofía es siempre ayudar al cliente y estar siempre a largo plazo para poder ayudar a los diferentes clientes en diferentes países. Dentro de Banek gestionamos a día de hoy alrededor de 86.000 millones de dólares. La mayoría del grosso de nuestros empleados está en Nueva York. También tenemos oficinas tanto en Europa como en Asia, en diferentes países, tanto España, Suiza, Alemania, Holanda, en la región de Asia, sobre todo en Australia, un equipo muy grande, Singapur, China, Japón, etcétera. Como veis ahí en la pantalla aparece la tarta, cómo está diversificado los activos que tenemos, tanto a través de Global e International Equity, a través de US Equity, Municipal Bonds, fondos de mercados emergentes de renta fija, fondos de mercados emergentes internacionales, y también a través de renta fija o de Equity Income, ¿no? Por lo tanto, vemos que estamos bastante diversificados. Tenemos ETFs también cross-listados en muchos países de Latinoamérica. Tenemos bastantes ETFs cross-listados en la Bolsa de Santiago, obviamente para aquellos clientes que no tienen una cuenta fuera. Tenemos lo mismo, muchos ETFs cross-listados en la Bolsa peruana, en Colombia y en México. Hoy en día vamos a hablar del MOAT. La parte muy importante es el proveedor del índice, en este caso, ¿no? Que es Morningstar.
son los que hacen la elaboración del índice y los que seleccionan las empresas que forman parte del índice y luego obviamente el ETF replica al índice. En muchos datos voy a hablar de S&P 500, el índice más conocido en Estados Unidos, debido a que es el índice más tradicional y más conocido en Estados Unidos, es el índice de referencia, ¿no? Por lo tanto, mucho del análisis veréis que lo que hago es comparar con el S&P 500 para que la gente pueda ver qué performance que tienes mejor, peor, y para que al final estás comparando un poco lo mismo en el mismo mercado, ¿no? Comparando con el mercado de referencia del índice, ¿no? El MOAD, el ETF se lanzó hace 10 años exactamente, fue en abril del 2012, pero bien, el índice de Morningstar ya existía 5 años anteriormente, desde 2007. Por lo tanto, en los gráficos vemos que aquí lo podemos ver 15 años atrás, ya que los datos del índice son totalmente reales y existían ya desde el 2007. En este chart lo que podemos ver es que el MOAD es la línea azul más oscura comparado con la línea azul celeste que sería el S&P 500, ¿no? Lo cual lo que estamos viendo es que el MOAD ha tenido un performance muy superior al S&P 500, ¿no? Prácticamente desde los inicios, ¿no? También se compara aquí contra el Morningstar US Large Blend, que sería como el conjunto de todas las acciones, empresas americanas más grandes dentro de la categoría de US Large Cap Blend, ¿no? Pero lo que vemos aquí es muy interesante porque la perspectiva a largo plazo nos da una visión que el MOAD tiene mejor performance que el S&P 500, lo cual lo veremos más adelante, ¿no? Aquí estamos comparando al MOAD con el S&P 500 en periodos de un mes, 6 meses, un año, 3 o 5 años, ¿no? Si lo comparamos, perdón, el MOAD con el S&P 500, si lo comparamos a un mes, vemos en la parte de abajo donde pone Betting Average, 50%, el MOAD solamente le gana el 50% de las veces. Por lo tanto, estamos hablando de un ETF que no vale para tradear, porque solamente le gana el 50% de las veces, sería como lanzar una moneda al aire, ¿no? No es algo relevante, ¿no? Si ampliamos ese espectro, como vemos a 6 meses, a un año, y si le ampliamos mucho más a 3 años, ya le gana el 85%. Y si le ampliamos a 5 años, le gana el 94%. Por lo tanto, es una estrategia que el MOAD le gana al S&P 500. Cuanto más largo plazo la tengas, más posibilidades de éxito tienes de batir al S&P 500, ¿no? Hoy en día, prácticamente casi ningún fondo o ningún ETF le gana al S&P 500. Pero lo que vamos a ver aquí es que el MOAD le gana en la mayoría de los periodos de tiempo, ¿no? Sobre todo, cuanto más largo plazo la tengas en cartera, muchas más posibilidades de éxito vas a tener, ¿no? Este es un gráfico que es muy explicativo, ¿no? En términos de retornos, ¿no? En la parte de abajo podemos ver por cada año de calendarios desde 2008 cuál ha sido el performance del MOAD y del S&P 500. En lo que llevamos de año, estos datos son a final del 30 de marzo, vemos que el MOAD cae, pero cae mucho menos que el S&P 500, ¿no? Cae alrededor de un 3% menos. En todos estos últimos años, solamente ha habido 3 años que el mercado americano ha caído, que es lo que llevamos de año 2018 y 2008. El resto de años el mercado americano ha tenido rendimientos positivos. Pues si miramos los 3 años que el mercado americano ha caído, vemos que el MOAD ha caído, pero ha caído mucho menos. Por lo tanto, es mucho más defensivo, ¿no? Si miramos el 2008, por ejemplo, cayó prácticamente la mitad que el S&P 500, ¿no? Cuando recupera, el año siguiente, vemos que recupera mucho más agresivamente. O sea, el performance de vuelta es mucho mejor que el S&P 500. Esto lo vemos aquí, perdón. Aquí estamos comparando el MOAD con el S&P 500. ¿Cuál es el downside capture a 3 meses trimestralmente? Un 84%. Lo cual nos dice que cuando el mercado cae, el S&P 500 cae, el MOAD cae, pero cae mucho menos. Es más defensivo que el S&P 500. Por lo tanto, es un producto muy defensivo que te genera, bueno, que cuando cae es muy defensivo, puede sostenerte ahí mucho más, ¿no? Y al revés, el upside, vemos que cuando el mercado sube un 106% más que el S&P 500. Por lo tanto, lo que veíamos aquí, ¿no? Cuando recupera más agresivamente y tienes mejor performance. Por lo tanto, estamos hablando de un ETF que te sirve en los dos casos, ¿no? Cuando el mercado cae es más defensivo y cuando sube, normalmente sube con mejor performance, ¿no? Ahora vamos a hablar del equipo de Morningstar, que son los que crean el índice, ¿no? Bueno, estamos hablando de Morningstar. Hay
alrededor de unos 120 analistas, que son los que miran alrededor de 1.500 empresas americanas, que es la base que cubre a este índice, ¿no? Con esas 1.500 empresas que cubren los analistas, representan alrededor del 97% del mercado americano, ¿vale? Con esos 120 analistas y las 1.500 empresas, estamos hablando que cada analista cubre unas 14 compañías. Por lo tanto, es muy posible que cubra 14 empresas, ¿no? Es muy factible, no tiene una gran cantidad de empresas, puede especializarse mucho en ellas, se especializan por sectores. Y estamos hablando del equipo de Morningstar, que es el equipo de research que existe más grande a nivel global. O sea, estamos hablando de un número uno, que es el que hace la selección del índice, ¿no? El índice tiene dos patas, tiene dos filtros que se construye de dos, se nutre de dos filtros, por así decirlo, ¿no? Una primera cuantitativa y luego cualitativa, ¿no? La primera de ellos, perdón, es esta que estamos viendo aquí, que es busca la ventaja competitiva de las empresas a 20 años. Es decir, Morningstar lo que busca es, los analistas buscan esas 1.500 empresas y cuáles de ellas van a tener una ventaja competitiva en este rango a 20 años versus otras de su mismo sector. ¿Por qué a 20 años? Ellos lo que buscan es empresas que van a estar aquí a largo plazo, que no vayan a morir antes de éxito o porque no sean sostenibles en el tiempo, y con esas empresas que son sostenibles con ventajas competitivas a 20 años, de esas 1.500 pasan el primer filtro y se quedan con alrededor de unas 140 empresas, ¿vale? Esa sería la primera pata. Esas 140 empresas, todas ellas tienen que tener uno de estos 5 filtros, ¿vale? 1 o 2 o 3. Perdón. Vamos a mirar los 5 filtros un poco por encima, ¿no? Por ejemplo, switching costs. O sea, Morningstar lo que hace es mirar estos 5 filtros para determinar cuáles pueden estar con esas ventajas, ¿no? Switching costs, por ejemplo, si eres cliente de Oracle, Salesforce.com, ¿no? Estas empresas de CRM, ¿no? Pues uno de ellos es que te cuesta bastante dinero, por así decirlo, ¿no? El conseguir ese CRM de la empresa, Salesforce.com, pero sobre todo lo que te cuesta más es, una vez que has hecho un training a todo tu equipo de ventas, que están familiarizados con el CRM, etcétera, cambiarte a otro proveedor es bastante costoso, sobre todo en términos de tiempo, en términos no solo de dinero, sino sobre todo en términos de tiempo. Ya una vez que has digerido eso con tu equipo de ventas, cambiarte es muy complicado, ¿no? Por lo tanto, ya tienes una barrera de salida mucho más difícil. Intangible assets, un buen ejemplo de esto sería Coca-Cola. Coca-Cola al final es una marca que tiene un gran poder y está muy reconocida, pero al final no deja de ser agua y azúcar. Estamos dispuestos a pagar más por ese agua y azúcar, ¿no? Otro buen ejemplo aquí serían las patentes de las farmacéuticas, ¿no? Las farmacéuticas en muchos casos lo que hacen es, tienen unas barreras de entrada para los competidores de 20 años. Tradicionalmente las patentes duran 20 años, por lo tanto están aguantando mucho más que un competidor entre en ese mercado, ya que ellos ya tienen esa protección durante sus 20 años, ¿no? El tercer filtro sería Network Effect. Por ejemplo, Visa. Cuanto más clientes consigue Visa, más es capaz de reducir sus costes, ¿no? Cost Advantage sería un cuarto filtro. Cost Advantage, por ejemplo, sería el caso de Walmart, ¿no? Un gigante de distribución que ellos pueden comprar a unos precios mucho más competitivos que el resto, ¿no? Porque tienen esas economías de escala. Por lo tanto, Walmart se espera que siga 20 años aquí y entrar en esa lucha, en esa batalla, competir con Walmart no es nada fácil, ¿no? Por tanto, Walmart tiene una ventaja que probablemente le vaya a durar esos 20 años sin igual de duda. Efficient Scale sería, por ejemplo, cuando hay, por ejemplo, 2 aeropuertos pequeños en Estados Unidos, en la misma zona, y el propio mercado satisface esa demanda. No satisface la demanda para que haya un tercer competidor, sino que ya queda resuelto esa competencia que existe en el mercado, ¿no? Como os comentaba, estos, de esas 1.500, Morningstar, una vez pasados estos 5 filtros, se quedan con aproximadamente 140 empresas, ¿vale? Y luego, la segunda pata del análisis, de las 140, Morningstar se queda con las entre 40 y 60 empresas más baratas por valorizaciones más baratas con price to fair value. Morningstar lo que hace es
adjudica un precio objetivo a cada empresa, cada esas 140 empresas, ¿no? que forman parte del primer índice, por así decirlo, ¿no? Por ejemplo, vamos a que la línea está horizontal, azul, sería el precio objetivo que marca Morningstar en ese trimestre, ¿no? La revisión del índice es trimestre, por lo tanto, cada trimestre va cambiando, ¿vale? Esto podría ser un ejemplo real en una revisión del índice. Perdón. Vamos a suponer, por ejemplo, que esto es la revisión del índice a día de hoy, esta es la fecha, y la empresa podría ser, tranquilamente, podría ser Facebook, ¿vale? Aquí Morningstar está publicando un price to fair value de 1%. Por ejemplo, ahora mismo Facebook tendría un precio mucho más barato. Por lo tanto, en la próxima revisión del índice, Facebook entraría dentro del índice del MOAT, ¿no? Durante ese trimestre sigue tradeando, ¿verdad? Y cuando llega la siguiente revisión del índice, vemos que Facebook ya está muy cara, ya que está por encima del precio objetivo que ha fijado Morningstar, ¿vale? Pues será expulsada del índice. Esto ocurre trimestralmente, ¿vale? Entonces, lo que hace Morningstar es quedarse entre las 40 y 60 más baratas. Y cada trimestre van revisando, van cambiando. A ver, la ventaja de esto es que sigue totalmente las reglas. Si está cara, es expulsada. Si está barata, entra dentro del índice. Aquí te estás quitando sobre todo el valor sentimental que muchas veces un portfolio manager de un fondo activo tiene a una empresa que la tiene en su índice o en su ETF hace mucho tiempo y como le ha ido bien, le cuesta mucho más venderla. Normalmente es lo que ocurre, ¿no? Muchas situaciones. Oye, como me va bien, esto me ha pegado a ella, le tengo cariño, no la vendo, ¿no? La parte buena del ETF es que es rules-based, no hay nada de sentimientos, no hay nada. Lo que los números manden. Si es barata, entra, si es caro, es expulsada, ¿no? Por lo tanto, esta revisión podría ser el caso tal cual. Entonces, Morningstar se queda con las 40, 60 más baratas. ¿Qué pasa? Que estás mirando la revisión trimestral, te estás quedando con las más baratas en ese momento. Por lo tanto, tu apuesta de ETF es al futuro. O sea, tu apuesta de ETF no es mirar lo que ha pasado en el pasado. En el pasado no nos interesa. Ya has tenido un performance bueno o malo, pero no quieres verlo. Quieres ver si esas empresas son baratas, que formen parte del índice, para que mirando hacia adelante puedas conseguir más retornos. Tradicionalmente, si una empresa ha subido mucho, tienes menos posibilidades de éxito que te dé un buen performance. Y al revés, si está barata, debería ser cuando deberías apostar por esa empresa, ¿no? Estas dos patas del índice son muy importantes, pero la clave es esta, el stock picking que llamamos, ¿no? Si solamente miráramos la primera pata, el primer filtro del índice, esas 140 empresas que lo formarían, con esas 140 empresas no ganarías el S&P 500 en performance. La clave es en que las más baratas, dentro de esa primera fase, formen parte dentro del MOAT. Este gráfico es muy significativo. Aquí estamos comparando el MOAT con el S&P 500 y con cualquier fondo mutuo activo dentro de la categoría US Large Cap Blend, ¿vale? Existe más de 1.300 fondos. El MOAT es el puntito verde, ¿vale? Entonces, es un poco parecido a lo que ocurre en la segunda slide que os he enseñado, ¿no? Cuanto más tiempo en cartera tengas, comparado con cualquier ETF fondo mutuo activo, más posibilidades de éxito tienes. Aquí vemos que a 5 a 7 años el MOA siempre aparece en el primer cuartil en términos de performance. Por lo tanto, estamos viendo que es el top 3 de unos 1.300 tanto ETFs o fondos mutuos que existen en el mercado. Por lo tanto, obviamente es muy significativo que el MOA le gana a prácticamente cualquier estrategia, ¿no? Una de las preguntas que hace mucha gente es, bueno, está mucho más orientado a un sector, a otro sector, etcétera. No. El MOAT, una de las partes muy buenas que tiene, bueno, aparte, muchas obviamente, tiene dos de nivel sectorial. Una es que la máxima exposición sectorial solamente puede ser un 30%. O sea, no existe ningún sector que pueda pesar más de un 30%. Y la segunda de ellos es que la composición de cada empresa en el índice solamente puede ser el 2,5%. Por lo tanto, están ponderados a partes iguales. Es equal weighted, ¿vale? Por lo tanto, en la revisión trimestral, cuando esas empresas fluctúan y se mueven, perdón, todas esas empresas bajan al 2,5%. Es normal que durante el trimestre alguna pese un 2,6, 2,7 y una bajará, 2,4, 2,3, pero en la siguiente revisión trimestral
todas van a pesar lo mismo a 2,5. Al pesar todas iguales, es muy complicado que un sector tenga mucho más relevancia que otro. Y aparte ya hemos pasado el primer filtro, ¿no? Que son ventajas sostenibles en el tiempo respecto a su mismo sector. Por lo tanto, no pueden ser todas buenas dentro de su mismo sector. Entre ellas se están matando, por así decirlo, y están sobreviviendo las más buenas y las más baratas. Hemos visto que, tradicionalmente tanto el MOAD no se mueve ni hacia growth ni hacia value. Es un ETF que puede mover hacia ambos. No existe un bias hacia uno o hacia otro. Al revés, es agnostic. Pero sí que hemos visto que tradicionalmente tiende un poquito más hacia style que hacia growth. Y probablemente en lo que llamamos de año también lo que está ayudando a tener un mejor performance que el S&P 500, ¿no? Perdón. Aquí lo que vemos es que, como os comentaba anteriormente, el MOAD lo que hace es, la clave es el stop picking. No existen factores, no existen diferenciadores. Lo que se está dando la clave, lo que se está haciendo ese alfa, es esa selección de empresas que son las más baratas, que forman parte del índice. Ahí es donde está el kit de la cuestión. Aquí podríamos ver en la parte izquierda, en la torta de la izquierda, podemos ver el típico portfolio tradicional, ¿no? 60% de stocks, 40% de bonds. Veríamos que el rendimiento que nos da es aproximadamente un 8%. Si dentro de ese 60% de stocks le metiéramos un 20% del MOAD, solamente un 20 de esos 60, veríamos como el performance sube un 2% más anualizado. Y el down capture veríamos que es mucho más defensivo, lo mismo que comparábamos antes, ¿no? Aquí bajaría un 32 y con el MOAD metido ya le bajaría un 29,6, casi un 2% menos, ¿no? Solamente con un 20 de 60. Por lo tanto, funciona en una cartera que esté bien diversificada, el poder tener parte en el MOAD, ¿no? que a largo plazo vemos que consistentemente le gana al S&P 500 o cualquier fondo ETF del mercado americano dentro de la categoría US/CAP, o sea, las empresas más grandes dentro de Estados Unidos, ¿no? Este es el ticker conocido, el MOAD, del Morningstar White Mode. La idea, la filosofía de inversión es que la gente entienda que son las principales empresas americanas que forman parte del ETF. Es un ETF muy grande, tiene más de 8.000 millones de dólares. ETF que lleva en el mercado 10 años, que el índice subyacente está compuesto por Morningstar. Es un índice distinto, no es el típico tradicional al uso. La mayoría de índices son market cap free float. Este, como veis, tiene un componente cualitativo y cuantitativo. Tiene mucho research detrás, pero sobre todo es que es un ETF medio activo, primero porque la revisión es cada 3 meses, pero sobre todo medio activo porque te intenta anticipar los movimientos del mercado, ¿no? Te intenta anticipar lo que va a pasar más adelante buscando las compañías más baratas, ¿no? Es más, por ejemplo, si miramos un poquito atrás, en 2018, uno de los pocos años que el mercado americano cayó, el S&P 500 ese año cayó un 5%, el MOAD cayó alrededor del 1%. Fue todo el año en positivo, pero el mes de diciembre fue con las acciones tecnológicas donde cayeron en el 2018. Tanto Yahoo, Google, Apple cayeron bastante considerablemente, ¿no? Y fue debido al MOAD que la revisión justo anterior, en septiembre, eliminó muchas de esas empresas porque estaban consideradas caras. Y efectivamente funcionó tal cual, ¿no? Como estaban caras, fueron expulsadas. De allí que cayó mucho menos que el S&P 500 2018. Y en la siguiente revisión del 2019, a principios de año, esas empresas ya habían caído mucho, por lo tanto ya habían recuperado y estaban baratas. Por lo tanto fueron incluidas muchas de ellas otra vez en el MOAD y siguió funcionando mejor el MOAD que el S&P 500, ¿no? Por lo tanto es una filosofía de inversión a largo plazo que funciona, está más que comprobada a lo largo de todos estos años y está comprobada en ambos sentidos, ¿no? Cuando el mercado cae es más defensivo y cuando el mercado sube más agresivamente, lo cual es muy complicado de entender, ¿no? O sea, de tener los dos patas de la mesa en positivo, ¿no? Bien, esto es hasta aquí la presentación. Ahora vamos a pasar a las preguntas. Si tenéis preguntas,
feliz de contestarlas. Ahora, ¿cuál es el tamaño del fondo? El MOAD tiene actualmente 8.000 millones de dólares. El fondo está domiciliado en Estados Unidos. Existe también el mismo ETF en formato UCITS en Europa. En Europa tiene alrededor de 800 millones. Es lo mismo, el mismo ETF, tanto en el mercado americano como en el mercado europeo. La única diferencia es que el mercado americano no paga dividendo, reinvierte. El mercado americano paga un dividendo a final de año, ya que por ley en Estados Unidos hay que pagar un dividendo a final de año, pero es el mismo ETF, simplemente que está domiciliado en Estados Unidos o en UCITS, ¿no? ¿Cómo ha fluctuado este ETF actualmente? Históricamente el price to earning ratio es más barato que el S&P 500. Como os comentaba, está mucho más barato también debido a que, bueno, tradicionalmente cuando es la revisión incorpora las empresas más baratas. Por lo tanto, es una apuesta más barata que el S&P 500. También hay que tener en cuenta una cosa, que por ejemplo el S&P 500 es un índice de market cap free float, es decir, si las empresas dentro del S&P 500, las que ponderan más alto, ¿no?, les ha ido bien, van a pesar todavía más constantemente el S&P 500, ¿no? Porque su ponderación sigue subiendo, por lo tanto vas a tener más exposición a esas empresas y te va haciendo la ponderación de esas empresas más grande, o sea, vas a estar más expuesto a esos valores más grandes. ¿Qué significa la sigla ETF? ETF significa Exchange Trade Funds. Son fondos de inversión que cotizan como una acción cada 15 segundos. La parte buena de los ETFs, bueno, hay muchas partes buenas, ¿no? Pero una de ellas es que cotiza cada 15 segundos y es muy transparente. O sea, en cualquier momento sabes lo que tienes detrás, qué empresas, qué componentes son las que forman parte ese ETF, lo puedes ver. Entonces, es un producto muy transparente que cotiza en las principales bolsas de todo el mundo y en cualquier momento puedes venderlo o comprarlo. Es distinto a un fondo de inversión. No puedes venderlo hasta el día siguiente. Por lo tanto, si hay cualquier evento importante, cualquier cosa que puede ocurrir significativamente en el mercado, puedes vender mientras la bolsa esté abierta, ¿no?, en ese mercado. Es mucho más barato, es más líquido, es un ahorro de costes, etcétera. Y tradicionalmente tienes mejor performance en un ETF que un fondo activo, ya que lleva más gastos el fondo activo. ¿Dónde puede comprarse? En Renta 4 Chile. Estoy seguro que Renta 4 Chile lo tiene en cartera. Estoy seguro, y si no, os favorizo que les comentéis a ello, pero estoy seguro que lo tienen más que disponible, ya que también el ETF cotiza en la bolsa local de Santiago, por lo tanto está disponible a través de la plataforma Renta 4, tanto para los que cotizan en el mercado chileno como los que cotizan en el mercado afuera. ¿Por qué MOAT es menos conocido que S&P IBB? Primero, el S&P 500 tiene muchos más años en el mercado. Perdón, lo he leído un poco rápido. ¿Por qué MOAT es menos conocido que índices clásicos como el SPY o el IBB o el BOO? Efectivamente, el SPY o el IBB, ¿no?, llevan muchos más años en el mercado, ¿no? El SPY sigue el S&P 500 también, ¿no? Entonces, esos ETFs que mencionáis, todos siguen al S&P 500. El S&P 500 lleva 80 años en el mercado, ¿no? Por lo tanto, es mucho más conocido. El término MOAT es menos conocido porque lleva, como os comentaba, que lleva como 12 años en el mercado y es una filosofía de inversión que por el nombre no sabes muy bien lo que es, ¿no? Entonces cuesta un poquito más. Pero yo diría más que menos conocida más, yo me fijaría en el performance, que al final es lo que cuenta, ¿no? El performance, si el performance es mejor o peor, al final lo que todos buscamos es rendimiento, es performance y al final las empresas que forman son prácticamente las mismas. O sea, el MOA son 40-60, el S&P 500 son 500. La diferencia sectoral normalmente es alrededor de un 5%. Hay diferencias de, pues, por ejemplo, el MOA está más ponderado en healthcare y el S&P 500 está más ponderado en las tecnológicas, ¿no? Pero al final, al cabo, dejan de ser las empresas americanas más
más importantes de Estados Unidos. Eduardo, disculpa, respondiendo a la pregunta que nos habían hecho a través desde el chat, todos los ETF de VanEck se pueden encontrar accediendo a nuestra página web renta4.cl. En la tira de la izquierda, cuando la desplegamos, sección Acciones Internacionales, ETFs, y ahí podemos buscar por nombre VanEck y encontrarlos todos los que hay disponibles. Perfecto. ¿Cuál es la comisión del MOA? La comisión del MOA son 48 puntos básicos. Es decir, 48 puntos básicos si estás un año. Si no, ya sabéis que prorratea. Son menos. Sí, hemos visto mucha demanda en este producto dadas las circunstancias del mercado. Sí, hemos visto flujos, sin lugar a dudas, debido yo creo que es más defensivo, como os comentaba, el producto, por lo tanto, muchos clientes, muchas gestoras, planes de pensiones, family office, tienen una asset allocation hacia Estados Unidos. O sea, Estados Unidos forma parte de su cartera, ¿no? Entonces, la allocation a Estados Unidos la van a tener y el MOAD puede ser una buena alternativa dentro de esa cartera, ya que también es más defensivo, visto cómo están los mercados un poco revueltos a día de hoy por el tema de Ucrania, el tema de la inflación, etcétera, ¿no? Por lo tanto, sí, hemos visto bastantes incrementos de flujos en el ETF, correcto. ¿Cuál es su beta? De memoria no te lo sabría decir. Es más alto que el S&P 500, seguro, obviamente, lo cual, bueno, pues te da una buena exposición para poder conseguir ese upside, ¿no? Mucha gente lo que hace es utilizar los dos ETFs, ¿no? Tanto el S&P 500 como el MOAD, para estrategia core, ¿no? A largo plazo, y a lo mejor hace un trading más con el S&P 500, pero el beta es superior que al S&P 500, al IBP, al BBO, etc. Vamos a agradeceros el tiempo que habéis prestado, ¿no? Sobre todo vuestra atención. Un placer estar aquí con vosotros. Y nada, si más adelante tenéis cualquier tipo de preguntas, podéis poneros en contacto con Renta 4, conmigo. Un placer estar aquí y poder contaros lo que estamos viendo, que hay mucha demanda en el mercado por este tipo de productos. Eduardo, muchísimas gracias por la presentación y por tu tiempo, y sobre todo porque en España, con las 6 horas de diferencia, ya son casi las 12 de la noche, así que te dejamos descansar. Gracias de nuevo, gracias a los asistentes, y bueno, pues recalcar que estamos aquí para atender, y cualquier duda puede ponerse en contacto a nuestro teléfono o al correo electrónico contacto@renta4.cl. Muchas gracias, Guillermo. Gracias. Hasta luego. Chao.